Él designó a una persona cercana a Danilo. Él designó a una persona en la cual Danilo Medina confió mucho en un momento determinado, pero es un error a todas luces designar a Magín Díaz como danilista. No es que el PRM no tenga técnicos capaces de ocupar esa función, es que el presidente Luis Abinader sabe que todo PRMista está actualmente comprometido con alguno de los proyectos presidenciables. El propio Danilo Medina embobó al presidente, haciéndole saber en un eventual gobierno del PLD, de un Gonzalo Castillo o cualquier otro candidato, él puede estar tranquilo. Quien estableció las jugadas, las maniobras y los pasos a dar fue Hipólito Mejía para ser presidente en el año 2000. Solo se puede sintetizar y definir con una palabra: incertidumbre. Hay incertidumbre en el PRM y hay incertidumbre fuera. Magín no tiene por qué ser el último. Pueden llegar otros outsiders, pero también envía otro mensaje: yo no estoy haciendo campaña. Como no estoy haciendo campaña, no necesito ni seguir pagando favores políticos, ni seguir sembrando a futuro. Pero como de momento no tenemos una respuesta a ese carácter perecedero que define lo humano, para lo que sí tenemos que estar preparados es para el perfil indicado que va a relevar a Valdés Alviso. El tema del día a nivel político es la designación de Magín Díaz como ministro de Hacienda. El colega y amigo Mario Herrera fue el primer comunicador que dio la primicia en el país. Hace ya día y medio viene hablando de esto Mario Herrera, hasta que finalmente pues el resto de la opinión pública confirmó lo que ya él dijo en primicia. Vamos a analizar y reflexionar sobre esto, pero en ese proceso usted va a descubrir unas cuantas primicias muy interesantes. Número uno, el hecho de que se designe a una persona que se presupone de la estricta confianza de Danilo Medina, ya que en su segundo gobierno fue director de impuestos internos. Y para nadie es un secreto que cargos como la Dirección General de Aduanas, ojo con esto, y la Dirección General de Impuestos son cargos que el presidente suele designar a personas en las cuales él confía plenamente. Entonces, la primera reacción fue: nombró a un cercano a Danilo. Y tenemos que describir como cercano a Danilo porque Magín Díaz no es danilista. Magín Díaz es un tecnócrata en el cual Danilo Medina reconoce a un hombre que tiene la capacidad académica, intelectual y en términos humanos también la facultad de dirigir algo tan importante como la Dirección General de Impuestos Internos. Un cargo en el cual usted no puede colocar a un pelele, porque ese es un cargo en el cual a quien lo ocupe le tocará enfrentarse a empresarios que irán a llevarle problemas o irán a llevarle casos que esos directores tienen que considerar. Y la cosa se pone a chele, como dice el refrán popular, cuando ese favor que le pide un empresario a un director de impuestos internos choca de forma frontal con los intereses del presidente. Entonces, él designó a una persona cercana a Danilo. Él designó a una persona en la cual Danilo Medina confió mucho en un momento determinado, pero es un error a todas luces designar a Magín Díaz como danilista. Dicho esto, si nos preguntamos cuál es la función de un ministerio de Hacienda, quizás se pueda ir advirtiendo una
de las dos razones por las cuales el presidente Luis Abinader designó a Magín. Bueno, Hacienda es desde donde se reparte el dinero. Sin la firma del máximo incumbente de Hacienda, no hay pago. Está, por ejemplo, la Contraloría, por ahí también pasa el dinero, pero es a partir del Ministerio de Hacienda donde se manejan las aprobaciones presupuestarias. Y tenemos que tomar en cuenta la renuncia de José Rijos Presbot como director de presupuesto. Yo no siento que eso esté desvinculado de la designación de Magín Díaz. Ahora, si usted toma en cuenta que en Hacienda se manejan las reparticiones presupuestarias, dado que se maneja la aprobación de volumen de capital o recursos a erogar, ahí tenemos la primera pata del asunto. ¿Y cuál es? Una pata que es política. Obviamente, cuando digo política, no estoy, y quiero aclarar esto, hablando de que a Magín Díaz se lo colocaron ahí para manejar un tema político de momento, sin a su vez tomar en cuenta su preparación. No me refiero a eso. Entonces, lo colocan ahí. ¿Pero por qué? Por el simple hecho de que el presidente necesita a una persona, evidentemente, que no sea del PRM. No es que el PRM no tenga técnicos capaces de ocupar esa función. Es que el presidente Luis Abinader sabe que todo PRMista está actualmente comprometido con alguno de los proyectos presidenciables. Y usted conoce cuáles son los grandes nombres, que si Carolina, que si David, que si Yayo, que si Guido, no sé si Ramón Alburquerque, el ingeniero, el erudito, quiera volver a aspirar. En fin, o sea, ahí todo aquel que pertenezca a ese partido, por razones más que obvias, está parcelado, está sindicado. ¿Y qué es lo que ha demostrado el presidente con esta designación? Bueno, que él no quiere tener absolutamente nada que tener o vela en ese entierro, en el sentido de que él no se siente cómodo pichándole el juego a candidato alguno. Voy a repetirlo. Es evidente, queda ya demostrado con esta designación que Luis Abinader no se siente cómodo siendo el preservativo o sintiéndose como tal, de ningún candidato presidenciable del PRM. Porque él se dijo, si yo pongo allá un PRMista, a uno de estos muchachos le va a servir. Yo no tengo control de eso. Entonces, como yo no tengo control de eso, y como yo en el momento que nombre a un PRMista le estaré dando una cuota de poder muy importante a un precandidato, yo lo que voy a hacer es que voy a nombrar uno de fuera. Voy a nombrar un neutral, entiéndase, un elemento que no esté comprometido con ninguno de los precandidatos, porque tener ahí en Hacienda a un burócrata, por ejemplo, imaginemos que sea un burócrata pro Carolina, nada más simple que hacer boicots, sabotajes intermitentes con cada uno de los precandidatos a través de la aprobación de erogación de fondos, o en pocas palabras, para que usted comprenda rápido, pagos. Pagos de los cuales van a salir, entre comillas, comisiones, oigan bien, comisiones que se van a destinar a hacer fondos de campaña de cualquiera de estos precandidatos. Entonces, ¿cómo él tiene control en eso? Bueno, muy simple, colocando ahí a un neutral. Y un neutral que estuvo sindicado con el danilismo, que fue funcionario de Danilo Medina,
de repente es el mejor perfil. Y yo sé que hay algunos precandidatos del PRM que ya, como se dice en la calle, se la llevaron. Que saben que los tiros van por ahí. Y que esa es la principal razón por la cual se escoge a un técnico, un burócrata o tecnócrata calificado de fuera, para que no le piche el juego a ningún precandidato. Y esto nos lleva a lo otro. La situación de Luis Abinader en el PRM. La posición que ocupa en el horizonte futuro la figura de Luis Abinader una vez abandone el poder. Luis no es estúpido, por más que sus adversarios lo hayan querido imaginar o pintar de esa forma. El presidente ya sabe en su foro interno lo que significa la carga de saberse lidiando con un país presidencialista. Un país presidencialista es un país en donde el séquito presidencial es mudable y solo tiene noción de presente cuando saben que el presidente al que sigue le quedan 7 años en el poder, contando que se va a reelegir. Pero en la medida que se van agotando esos años, cada cual va buscando quién representa el poder en la perspectiva futura. Y en una situación como tal, el corolario es, bueno, cuando yo me vaya, yo no voy a ser el líder de este partido. Cuando yo me vaya, el líder pasará a serlo ipso facto el presidente de turno. ¿Dónde quedo yo? Se preguntará de manera acertada Luis Abinader, en un país donde no existe cultura de retiro y de respeto. Me explico, y voy a poner un ejemplo rápido. La sociedad norteamericana, como parte del etos de poder que impera allí, establece que los presidentes se retiran de la vida pública inmediatamente culmina su cargo. Pero eso no significa una erosión en su perfil. Eso no significa que al otro día el resto de la sociedad comenzará a verlo como un rezago, como un desperdicio, como un don nadie. No. En Norteamérica, y sigo con el ejemplo, la gente por cultura respeta a los expresidentes. Para resumirlo, vamos a, una vez más, una frase que me encanta, que me parece bellísima. Vamos a recitar a Edmund Burke cuando dice: respetando a sus predecesores, aprenderán a respetarse mejor a sí mismos. Entonces, esa sociedad respeta la figura del expresidente que se guarda. Hay que citar excepciones. Barack Obama no se guardó. Barack Obama siguió siendo una figura influyente en su partido. Bill Clinton no se guardó. Siguió siendo una figura influyente. Pero si usted me cita, por ejemplo, el caso de George Bush padre, yo diría que no vale porque, caramba, que expresidente que ve que su hijo tiene la oportunidad de llegar a ser mandatario de la primera potencia del mundo, no va a usar sus influencias, las pocas o muchas que tenga, para ayudar a que eso sea posible. Entonces, en ese país se tiene esa cultura. Yo culminé, fueron 4 años, fueron 8, me fui para mi casa. Entonces, hay que decir, por cierto, que esa cultura la inauguró el propio George Washington, que tuvo la grandeza, viendo a futuro, de saberse que él era el canon. De una forma u otra, este hombre pudo auscultar hacia adelante que todo cuanto él hiciese sería tomado como ejemplo en adelante. ¿Y qué hizo él? Inmediatamente culminó su mandato, dijo: me voy para mi casa. Déjenme continuar mi vida tranquilo, en el entorno que me gusta, no lidio más con el poder. Pero eso
esa fue la semilla que sentó el precedente de esa cultura positiva de que culminé, no me quedo fastidiando en el entorno. Pero en República Dominicana, Luis Abinader, dada que la cultura es otra, está obligado a garantizarse para sí una cuota de poder. Y yo no creo que él le ponga cerco a esa cuota de poder. Ha de ser tanto como él pueda conquistar. En síntesis, yo no creo que Luis Abinader se sienta cómodo abandonando el poder sin garantías dentro de su partido de que él va a preservar una cuota de poder considerable, siguiendo el símil de su mentor político, Hipólito Mejía. Y digo mentor político Hipólito Mejía porque fue Hipólito quien lo llevó en el 2012 como candidato vicepresidencial. Ahí tenemos ya, si se quiere, el panorama que explica a razón de que tenemos hoy a un exfuncionario del PLD siendo el principal incumbente de Hacienda. Pero esto también es interesantísimo porque en ese mismo Ministerio de Hacienda hay un burócrata que viene desde los tiempos de Leonel y Danilo, es un viceministro, todo el tiempo ha permanecido ahí, siendo viceministro, no lo han quitado. Y es importante señalar esto porque ahora entonces a ese viceministro al cual Luis Abinader escucha en términos macroeconómicos, ese viceministro ahora va a ser dupla con otro funcionario que viene del PLD. O sea, que no es solamente uno, son dos. Magín Díaz y este señor, que revelaré su nombre más adelante porque es una persona influyente en este país, para bien y para mal. Todas las reformas económicas que se han hecho desde el 2004 hasta la fecha han contado de una forma u otra con la intervención de este burócrata. O sea que a este segundo no es uno, no solamente es Magín, son dos los tecnócratas del PLD que están en el gobierno, que están en el PRM. Pero para usted llegar a ese punto, usted tiene que conocerse bien los engranajes del Estado, lo que ya muchos están llamando el Estado profundo de República Dominicana, haciendo evidentemente un símil con el Estado profundo en Estados Unidos. Ahora, aquí el Estado profundo vendría siendo esa panoplia de ministros o de funcionarios más bien que son inamovibles. Gente que usted no sabe que está ahí, pero que es la gente que despacha, que es la gente que sostiene y que garantiza el funcionamiento de un ministerio. Y un presidente no puede prescindir alegremente de esos elementos porque literalmente hablando se le cae el funcionamiento de tal o cual ministerio. Eso es el Estado profundo, aquí y donde quiera que se despliegue, y por eso es tan poderoso. Ahora, lo otro que tiene que ver con Magín Díaz y su, entre comillas, sorpresiva designación como ministro de Hacienda, tiene que ver hacia afuera. Si ya planteamos que es una medida para quitarle el control a precandidato alguno dentro del PRM, esto en esa misma dirección, cuando hablamos de Danilo, cuando hablamos de Leonel, presupone de forma inevitable algún tipo de entendimiento entre Luis Abinader y Danilo Medina. ¿Cuál en específico? No lo sabemos, lo ignoramos, pero lo que sí podemos determinar es cómo impacta eso en la fuerza del pueblo. ¿Qué se estará diciendo a este segundo Leonel Fernández o gente cercana a él?
Bueno, se dirá algo así como que, bueno, le hizo el favor Danilo. Claro que Leonel, que fue presidente 3 veces, sabe perfectamente por qué Luis colocó a Magín Díaz ahí. Ahora, lo que Leonel no sabe es la naturaleza del acuerdo, del entendimiento que se habrá tenido entre Danilo Medina y él. Yo podría especular con la sinceridad que me caracteriza. Oigan bien, con la sinceridad que me caracteriza de cara a mi audiencia, que quizás de alguna manera el propio Danilo Medina embobó al presidente, haciéndole saber o haciéndole entender que en un eventual gobierno, oigan esto que voy a decir, en un eventual gobierno del PLD, de un Gonzalo Castillo o cualquier otro candidato, él puede estar tranquilo. Algo así como que Danilo reconoce que lo que ocurrió con su familia en el pasado reciente fue un exceso de Jenny Berenice y Wilson Camacho. O que Danilo reconoce que Jenny Berenice y Wilson Camacho actuaron a instancias de Leonel y que él sabe que Luis Abinader no tuvo que ver absolutamente nada con eso y por lo tanto, si las cosas en su partido, el PRM, se salen de control y si ningún precandidato puede garantizar 2 cosas, el poder y el respeto y la tranquilidad a Luis, él no tiene por qué preocuparse si el poder muda de sede política, porque el PLD le garantizará tranquilidad a Luis. La llamamos frontera. La vemos como una simple línea en el mapa. Pero para nosotros es mucho más que eso. Es el principio. El lugar donde nace la patria. Donde comienza el respeto. Y donde reafirmamos que ser dominicano es un orgullo. Que se defiende desde el primer paso. La frontera no es donde termina la República Dominicana. Es donde empieza el deber de protegerla. La frontera es el principio. Quizás el acuerdo iría en esa línea, pero repito, es una especulación mía, es una lectura. Ahora, usted puede estar seguro y cójalo como un titular, cójalo como una primicia. En la fuerza del pueblo están preocupados. Oigan bien, están preocupados por esta designación que es la exteriorización de algún tipo de entendimiento entre Luis Abinader y el presidente Danilo Medina. Pero otra cosa que tenemos que tomar muy en cuenta es que esta movida tiene el sello particular de Luis Abinader. No creo que estratega alguno lo haya guiado. Yo siento, mis instintos de analista me dicen que es una medida autónoma, propia de Luis Abinader. ¿Y qué significa esto? Significa que estamos ante un presidente, lo querramos o no, que se ha mejorado a sí mismo en el ajedrez político, en el panorama de las urdimbres del juego de poder. Esta es una jugada acertada en términos políticos. Número uno, porque el elemento de Marras es un técnico. Nadie en este país duda de la capacidad de Magín Díaz. Pero a nivel político, internamente en su partido, garantiza el equilibrio.
no habrá una sobredimensión de erogación de fondos a favor de un candidato X a través del ministerio que dirige. Porque la persona que está ahí no tiene compromiso con ninguno. Con ninguno, ¿eh? Entonces, pero hacia afuera, a menos de que le garantice un control mínimo a Luis internamente, hacia afuera estremece. Pero estremece no al PLD, no. Estremece a quien se vislumbra en lo inmediato como la principal figura de oposición. Leonel, o incluso el impacto llega hasta su propio hijo, Omar Fernández. Que he dicho ya, no crean en los cantos de sirena de esa candidatura. Yo estoy convencido de que si Omar va como candidato en el 28, causa impacto y será una gran sorpresa. Pero lo que estoy viendo es que esa narrativa la está difundiendo el propio danilismo. ¿Para qué? Para que la fuerza del pueblo cometa el error de convencer al propio Leonel de que como quien garantiza la unión de la oposición es Omar, es a él a quien tienen que llevar. Y si el padre muerde ese anzuelo, de allá para acá, viene Danilo Medina a dejar a Omar Fernández como perico en la estaca. Eso por ese lado. Pero entonces, Luis Abinader, con esta designación, lo que hace es llevar la incertidumbre a la fuerza del pueblo. Porque los hace cuestionarse. Entonces, decirse, ¿qué es lo que está buscando Luis? ¿Qué fue lo que Luis Abinader cuadró con el presidente? ¿De qué va esto? El presidente Medina, evidentemente. Eso, por donde quiera que usted lo vea, políticamente hablando, es una jugada acertada. Y si la ejecutó Luis, como yo creo que fue, demuestra que estamos ante una persona que ha aprendido el juego de poder. Pero yo voy más allá. Yo creo que aunque él no lo diga, en su fuero interno, a Luis le ha pesado dejar saber tan temprano que él no va. Porque hay muchas cosas que se han hecho en ese partido. Hay precandidatos que han venido aquí, que se han sentado, que han sido entrevistados en esta plataforma. Y uno ve el accionar en sus actividades proselitistas. No nos llamemos a engaño. Actividades proselitistas y estos elementos, bueno, hay uno ahí que en estos días, aunque reposteó al presidente, en verdad ese muchacho metió la pata con lo que hizo en ese evento, en ese acto. No voy a citar su nombre, pero con eso que hizo, no el acto, sino algo que hizo en el transcurrir de ese acto, eso fue algo que Luis Abinader no toleró y es algo que sin dudas desde fuera se vio como innecesario. Entonces, Luis Abinader, con esta designación de Magín Díaz, también se garantiza un golpe sobre la mesa. Y recuerda a ellos que el presidente aún es él. Sin embargo, ojo con esto, Luis Abinader no tiene respuesta a la pregunta que ya hice al principio de este comentario. ¿Qué será de mí? ¿Qué va a pasar conmigo inmediatamente yo deje de ser presidente? Señores, no es todo el mundo que está preparado para lidiar con ese crossover. De ser un candidato que puede perder a llegar a la presidencia. Durar 8 años, toda una generación ahí en ese cargo, ¿no? Para luego volver a ser una persona cercana al ciudadano común, al ciudadano cotidiano. Eso no lo soporta todo el mundo. ¿Qué tanto Luis Abinader puede manejarse con eso? De ahí su interés en quedarse siendo una figura relevante, una figura decisiva
en su partido. Ahora, hay alguien que es el expresidente Hipólito Mejía, que recientemente en una entrevista que vi me parece que fue con Adolfo Salomón, en donde literalmente le dijo al presidente que lo mejor que él podía hacer era no meterse en esa competencia entre los precandidatos. O sea, lo mejor que podía hacer Luis Abinader era dejar eso por la libre, claro está. En el momento que él se define como el principal padrino político que puede tener precandidato alguno, y eso es cierto. Ningún precandidato ahí tiene un asesor de la categoría de don Hipólito Mejía. Amén de lo que a muchos les parecía como excesos, como ligerezas. Bueno, pero quien dirigió la campaña de Hipólito para llegar a ser presidente fue Hipólito. Quien estableció las jugadas, las maniobras y los pasos a dar fue Hipólito Mejía para ser presidente en el año 2000. Y amén de eso, toda la sabiduría que acumuló antes, durante y después de. Hipólito ha de ser el mejor estratega que tenga precandidato alguno. Nos guste o no su figura, esa es la realidad. Ahora, depende ya de Carolina cómo saber capitalizar eso. Oigan bien, depende de Carolina y no la de Eddie Herrera, saber cómo capitalizar esa situación. Entonces, a ese Hipólito, cuando él ve ese nombramiento de Magín, esa es una buena y una mala noticia. Es una buena porque le garantiza neutralidad en la dinámica de los fondos que fluyen hacia los distintos estamentos que componen el Estado, incluyendo el ayuntamiento. Pero, a su vez, es una mala noticia, porque a simple vista no queda claro si en verdad Luis Abinader, quizás no sea el compromiso, pero al menos que no le haga ruido la idea de una Carolina Mejía candidata presidencial. Porque eso de que cuando se le pidió que sea o que repita como alcaldesa, de allá para acá se solicitó que el presidente apoye sus aspiraciones presidenciales, la de ella. Eso no es mentira, eso no es un mito. Primero, la reunión se dio. Y yo voy a cometer la indelicadeza de decir que eso me lo confirmó a mí el propio Hipólito Mejía. Lotedon se fue adelante. Juega temprano a las 12 del mediodía y la suerte será tuya antes que de nadie. Sí, a las 12 del mediodía todos los días tienes el Agarra 4 de Lotedon con 25 millones todos los días. Tu quiniela dominicana de las 12 y el quemadito de Lotedon donde no te queman tu numerito. ¿Ya hiciste tu jugada? Ahora, de lo que hablaron ahí, bueno, ahí no voy a ser tan indiscreto. Pero esa reunión entre Luis Abinader, Carolina e Hipólito en la casa de Hipólito Mejía, una reunión íntima y de la cual tanto Carolina como Hipólito quedaron satisfechos, sí se dio. Eso no fue un mito. Eso es verdad. Y cuando eso comenzó yo lo que hice fue llamar a Hipólito. Mire, es verdad que usted se reunió con el presidente Abinader, y me dio los detalles. Entonces, esto trasciende una simple designación. En términos de burocracia, el buen desempeño de un ministro de Hacienda garantiza que los fondos para todo ministerio han de estar en la fecha requerida. Es una garantía para la dinámica macroeconómica. Pero a nivel político
Luis Abinader está enviando una señal clara. Así que cuando usted escuche a un precandidato decir que él es el predilecto del presidente, sepa que le está mintiendo. Luis Abinader no tiene a este segundo, ni tiene por qué tener un candidato predilecto. Luis Abinader, antes que político, antes que burócrata, antes que empresario, es un ser humano. Y es actualmente el macho alfa de ese partido. ¿Y por qué digo macho alfa? ¿Y por qué apelo a la naturaleza humana? Porque a ningún ser humano en su condición le va a hacer sentir cómodo ver a un grupito de 5, 6, 7, 8 que van a pretender vender que son el favorito de él, para entonces usar su imagen como preservativo para sus fines estrictamente personales. Y hay un precandidato que tiene eso bastante claro, y ese Guido Gómez Mazara. Nunca lo he escuchado ni por asomo venderse como que él es una persona que cuenta con el aval del presidente. Nunca lo he visto queriendo capitalizar la imagen del presidente, porque quizás Guido, que tiene experiencia de Estado y política, sabe perfectamente que a ningún presidente le gusta eso. Lo que pasó, por ejemplo, en el 2020 con Gonzalo Castillo y Danilo fue un caso excepcional. Entiéndase, a Danilo no le quedaba de otra que hacer todo lo posible por endosar su imagen a Gonzalo, aún a pesar de que él mismo sabía que eso era casi imposible. Pero le dio la espalda a la realidad, le dio la espalda a más de 40 años de experiencia propia en política que le hacían saber a él que eso casi nunca o nunca tiene éxito, traspasar el liderazgo de un presidente a un candidato. Eso en República Dominicana no funciona, pero tuvo que hacerlo porque no iba a elegir a Leonel, no iba a elegir a un precandidato como Francisco Domínguez Brito, que tenía destellos de ser una figura de líder genuino en ese partido. No, él eligió a Gonzalo. Gonzalo, que fue sin dudas un gran ministro de Obras Públicas, pero que él entendía que de todos esa era la persona a la que él más podía influir, Gonzalo Castillo. Pero ese caso es excepcional, es la famosa disrupción que no hace más que confirmar la regla. Entonces, a eso se siente cómodo Luis Abinader. No, Luis Abinader es un macho alfa en el PRM que quiere continuar siéndolo cuando abandone el poder. Ahora, la gran pregunta a responder aquí es: ¿qué tanto le importa a Luis Abinader como tal que su partido mantenga el poder o abandone el Palacio Nacional? ¿Qué tanto le importa a Luis eso? ¿Qué candidato le hace menos ruido al presidente, sin que eso signifique que él lo va a apoyar? Bueno, hará la finta de que lo va a apoyar ya cuando surja ese candidato. La situación que estamos dibujando solo se puede sintetizar y definir con una palabra: incertidumbre. Hay incertidumbre en el PRM y hay incertidumbre fuera, sobre todo en la fuerza del pueblo. Quien a este segundo tiene el panorama un poco más claro es sorpresivamente Danilo Medina. Danilo Medina. Y tenemos que tomar en cuenta a Gonzalo porque, caramba, con un simple anuncio se posiciona en la opinión pública de esa manera, e incluso ver a un Julio Martínez Pozo desmontando las pretensiones de Gonzalo Castillo no es más que una confirmación
de que el paso inicial dado por el proyecto Gonzalo Castillo se hizo sentir. Julio Martínez Pozo no le hubiese dedicado su comentario central a Gonzalo Castillo después de ese anuncio si el mismo no hubiese sido en verdad efectivo. Se le fue esa a Martínez Pozo. Si él quería minimizar esas voces que cantaban Gonzalo Castillo, todo lo que tenía que hacer era no hablar de ese tema, no mencionar a Gonzalo Castillo. Pero bueno, señores, Magín Díaz es el director de Hacienda. No se sorprenda usted si en lo adelante el presidente sigue buscando gente de fuera para cargos internos de importancia en el gobierno, porque ese es el camino que le ha trazado esta puja interna por mantener el poder. Y aquí se cumple algo que se contiene en un refrán popular. Aquel refrán que dice, que plantea que no es lo mismo, oigan bien, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Cuando el diablo ni siquiera estaba en camino, todo el mundo en el PRM hablaba de, bueno, muy buenos muchachos, muy buenos precandidatos. ¡Wow! Ese partido, cuántos recursos humanos, políticos. Nadie habló de la guerra interna. Un poco más adelante, cuando comenzaron a darse los primeros golpecitos, se dijo, no, esos muchachos son amigos todos. Esos muchachos han trabajado juntos en el pasado. Esos muchachos se van a entender. Y cuando comenzaron a surgir a la opinión pública de forma extraoficial, no que David Collado tuvo una discusión con Yayo, no que Yayo se reunió con Carolina, no que Wellington Arnaud, no que hubo un choque entre David y Carolina porque David está diciendo que Carolina Caro está votando a su gente y otras cositas más, otros traspitos más. Cuando comenzó a surgir todo eso, adivinen qué, ahí entonces hasta el propio presidente comenzó a preocuparse. Y luego comenzaron los actos ligeros, no, las ligerezas de los precandidatos. Y llevan en menos de 2 semanas, oigan esto, en menos de 2 semanas ya el presidente ha echado 2 boches. Uno público en redes y otro en una reunión privada en donde me cuentan que casi se le rompe el lapicero de tan duro que dio. Señores, es que aquí tenemos 2 psicologías. La del macho alfa que tiene el poder, que no acepta sombra, y la del emergente que siente que va a tener el poder y que no quiere ser eclipsado por la sombra de quien ya ostenta ese poder, pero que al mismo tiempo no se siente mal si logra que ese macho alfa lo proteja, lo aupe. Pero dije, lo de Gonzalo fue un caso excepcional. Usted no va a ver en este país a un presidente apoyando tan abrumadoramente a un candidato de su partido como lo hizo Danilo con Gonzalo. Usted y yo sabemos a razón de que a Danilo Medina no le quedaba de otra. Oiga bien, no le quedaba de otra. Entonces, el PRM a este segundo está lidiando con esa situación tensa. Yo no sé si aparezca un mago estratega fuera, un candidato emergente que sepa leer esto correctamente y se diga, aquí tenemos una oportunidad. Porque ese partido está lidiando con un fuego que sus vigas desconocían. Pero en esa misma línea, capitalizar la incertidumbre en la fuerza del pueblo. Y en esa misma línea, ver cómo socavar
a quien pinta ser el candidato opositor, Gonzalo Castillo. Hay un muchacho ahí, Juan Ariel Jiménez, del cual habla todo el mundo, pero queda claro que si ese muchacho quiere sacar cabeza como candidato presidencial del PLD, tendrá que de alguna forma, políticamente hablando, volarle la cabeza a Danilo Medina. Tengo entendido que ese joven, Juan Ariel Jiménez, es cristiano. Yo no sé si su ethos cristiano le dé para decir, no, yo dejaré eso así. Danilo, que mi tiempo vendrá, Dios dispondrá. Bueno, pero si ese fuese el criterio de ese muchacho, yo me veo en la obligación de recordarle a él que incluso el juego de poder en términos políticos, si se quiere, está bautizado por la Biblia, por las santas escrituras. Entiéndase que Dios ve con buenos ojos todas las maniobras que usted hace siendo cristiano para llegar al poder. Obviamente maniobras que no tengan que ver con la desintegración física de un adversario. No en vano dijo el más excelso de los mortales, aquel humilde carpintero, ¿de quién es la cara en esta moneda? Y la multitud gritó, del César. Entonces él respondió, dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con esa simple frase, este hombre fundó el secularismo. Con esa simple frase inauguró el paradigma occidental que reza que una cosa es el terreno de lo espiritual, que ha de estar separado de la política, y que otra cosa es el reino de los hombres, que se da a través de la imposición de lo económico, porque esa moneda, entre otras cosas, representa los impuestos que se pagan al Imperio Romano. Pero en esa misma línea también determina que en el reino espiritual no ha de transitar lo terrenal, representando esto el poder, porque la política no debe inmiscuirse en el terreno privado de los individuos, donde se manifiesta la máxima expresión de libertad, que es el ámbito espiritual. Así de grande es esa frase: dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Simple. Entonces, todo esto, señores, para llegar a este punto, porque por más que minimicemos nuestro país, este es el juego de poder. Esta es la naturaleza humana también transcurriendo en esta islita del Caribe. Claro, podemos echar mano, qué sé yo, de un Arnold Toynbee para analizar todo cuando se da en nuestro país. Magín Díaz, nuevo máximo incumbente del Ministerio de Hacienda. Y esto también, y lo dejé para el final, trae un cuestionamiento en los próximos nombramientos del presidente. Hay quien dirá, bueno, evidentemente Magín no tiene por qué ser el último. Pueden llegar otros outsiders, pero también envía otro mensaje. Y es el siguiente: yo no estoy haciendo campaña. Como no estoy haciendo campaña, no necesito ni seguir pagando favores políticos, ni seguir sembrando a futuro. En pocas palabras, un desdén, en buen sentido, si se puede decir eso, del presidente a ese partido. Que ahora vean venir esto. Habrá quienes digan, él no se siente PRMista. Aunque esto es contrario al hecho de que fue Luis Abinader uno de los que salió a pujar
porque se reconociera jurídicamente al PRM. Son muchas cosas. Y en medio de todo esto, un tema que vuelve a colocarse en el espectro. La tan cacareada reforma fiscal, de la cual Magín Díaz casualmente en su momento fue un abanderado. Y ahora se me ocurre a mí que para el PRM este es el mejor momento. Porque ahora pueden venir a plantear, no, esto es un invento, mucho cuidado con eso, esto es un invento de Magín. Eso fue Magín, claro, porque el presidente sigue siendo humano después de todo. Y nada más humano, señores, que echarle la culpa al otro. Eso también puede venir en lo que resta de gobierno. Y que un Magín Díaz sea sindicado públicamente como el artífice de eso. Y cuidado si eso, esta es ya una especulación mía, no termina haciéndole daño al propio Danilo Medina o a su partido. Ahora, oigan algo, el plan puede salir mal, el plan puede fallar. Luis no sabe si uno de esos precandidatos por abajo tiene los mecanismos para comprometer a Magín Díaz y hacer entonces que Magín le piche el juego. No en vano Karl Popper, filósofo austriaco del siglo XX, el autor de La Sociedad Abierta y sus enemigos, habló de la ley universal de las consecuencias imprevistas. Usted puede tener un plan, usted puede poner en marcha un plan, y usted puede prever e incluso calcular muchas reacciones o consecuencias al mismo, y para todas tener una respuesta. Y usted puede ser preciso y eficiente en eso. Pero hay algo que en el ámbito humano usted no puede garantizar. Que ese plan que usted puso en marcha va a traer consecuencias imprevistas. Ocurre en absolutamente todo. En el ámbito de lo humano, nada es diferente a lo que acabo de decir. Y Karl Popper, haciendo esa brillante y lúcida observación, elaboró entonces eso que llamamos la ley universal de las consecuencias imprevistas. Aquí hay gente con poder que está, por ejemplo, tratando de salir de grandes temas, grandes preocupaciones, y hasta ahora todo le está saliendo bien. Pero el hecho de que todo le salga bien no cercena algo que en algún punto va a ocurrir, o algo que él no esperaba. Y solo depende de la capacidad que tenga de actuar en el momento para que ese algo inesperado no le eche a perder sus planes. Ese es el juego de poder, señores. Así funcionan las cosas. Y darle la espalda a eso es un grave error. Quien quiera que haga eso, que le dé la espalda a esa realidad, bueno, pues, con toda seguridad, lo único real que va a tener después de es un gran fracaso. Simple, como que 2 más 2 es 4. Comenzamos explicando por qué Magín Díaz es hoy ministro de Hacienda. Le dimos el crédito al amigo y colega Mario Herrera, quien dio la primicia. Analizamos todas las vertientes y de paso surgieron dos primicias. Una, que Luis quiere mantener, garantizar sí o sí el control de ese partido, porque es a través de ese ministerio desde el cual se despachan los fondos. Pero a su vez, que es una manifestación del dilema que tiene el presidente. ¿Qué será de mí cuando yo salga de aquí? ¿Qué será de mí después de esto? Luis Abinader no tiene una respuesta certera a este segundo de cara a dicha pregunta. Pero todo esto nos lleva también, señores,
al dilema del Banco Central. Porque ahí también es cuestión de tiempo para que se plantee quién es el indicado a ocupar el máximo cargo cuando Héctor Valdés Albizu ya no esté. Valdés Albizu, que ha hecho un trabajo históricamente extraordinario en ese banco. Valdés Albizu, que ha sido el artífice de garantizar la estabilidad macroeconómica en el país desde el 2004 hasta la fecha. Por eso no lo quitó Danilo Medina y no lo quitó el propio Luis Abinader. Pero si algo caracteriza el reino de lo humano, es el carácter perecedero de todo lo que le compone. Nosotros tenemos una vida útil limitada. Hay quienes ven eso como una maldición. Hay quienes ven eso como como algo triste a llevar en la condición humana. Yo digo no. Ese carácter perecedero es lo único que garantiza que nosotros le vamos a dar valor a las cosas. Pero como de momento no tenemos una respuesta a ese carácter perecedero que define lo humano, para lo que sí tenemos que estar preparados es para el perfil indicado que va a relevar a Valdés Albizu. ¿Será un elemento del PRM? ¿Será el sempiterno candidato Pedro Silverio? ¿O será, una vez más, si ese relevo tiene que darse en lo que resta de gobierno, acudiendo a una figura de fuera? Ese también es un tema que está generando cierta preocupación en el sector bancario en República Dominicana. Coja esa última primicia de ñapa. ¿Quién va a ocupar el cargo de gobernador del Banco Central cuando ya no esté Héctor Valdés Albizu? Y con lo que acaba de hacer Luis Abinader, nombrando a Magín Díaz como ministro de Hacienda, queda claro entonces que se amplía el espectro. Ya no tiene que ser solamente un tecnócrata del PRM, puede ser uno del PLD, puede ser uno, ¿por qué no?, también de la Fuerza del Pueblo. Así como llamaron a Danilo, como dice Omniel, que llamaron a Danilo para pedirle permiso para designar o consultarle si él, caramba, y que Danilo, ni tonto ni perezoso, dijo que sí. Claro, ya sea por un consenso, ya sea por un acuerdo en aquel rendezvous entre Danilo y Luis, pero Danilo le dio la bendición a ese nombramiento. Qué cosas, ¿eh? Un panorama completo del juego de poder en República Dominicana. Esto es Impolíticamente Correcto. Aneudi Santos, un servidor. Si usted no se ha suscrito, está a las puertas de hacerlo y de caramba, premiar nuestro trabajo con su follow, con su suscripción a este canal. También puede comentar, puede compartir, dar like. Esas son acciones que apoyan la plataforma y que a usted no le cuestan un centavo. Que por cierto, debo recordar que nuestra plataforma está disponible para la colocación de marcas y proyectos que quieran darse a conocer a través de la plataforma más exitosa en YouTube de comentarios políticos. Impolíticamente Correcto. Escríbanos a resortemedia@gmail.com o al 829-741-3061 para que conozcan los distintos planes o paquetes publicitarios para que sus marcas se conozcan, ¿no? Aún más. Son ya más de 110 millones de visualizaciones en todo el tiempo que tiene esta plataforma, lo cual garantiza que si usted se anuncia aquí, su marca se verá sí o sí. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos
con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento. Así que emprendedores, estudiantes, universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o no comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche.